Hay una línea muy fina entre ser un padre protector y un hombre con algo que ocultar. El príncipe Harry acaba de borrarla con una amenaza de demanda. Hoy no vamos a hablar de un escándalo real, vamos a hablar del colapso de un príncipe en directo, un hombre atrapado en una guerra que él mismo desató. El colapso del príncipe Harry no fue una implosión repentina, fue el desenlace brutal de una guerra que él mismo había declarado. Y el epicentro de la detonación final no tenía que ver con acuerdos millonarios con Netflix, ni con el vestuario de Meghan, ni con sus últimos movimientos de poder en Hollywood. No, esto era algo mucho más oscuro, algo que amenazaba con dinamitar los cimientos mismos de la monarquía. Esta vez el escándalo tenía un nombre, una cara y una sonrisa casi maternal: Angela Levin. La veterana biógrafa real, conocida por su análisis afilado como un bisturí y por decir lo que otros solo se atrevían a susurrar, se sentó en un plató de televisión nacional y con una calma aterradora detonó una revelación que envió ondas de choque desde el Palacio de Buckingham hasta las puertas doradas de su jaula particular en Montecito. No fue un desliz, no fue una insinuación, fue una acusación directa lanzada sin el habitual barniz de deferencia con el que la prensa suele manejar a los Sussex. Levin, con la precisión de un cirujano, hizo la pregunta que millones habían sospechado en silencio, pero que nadie se había atrevido a formular en voz alta. Puso sobre la mesa la palabra más peligrosa del diccionario de la monarquía: legitimidad. Sé lo que estaréis pensando, más salseo sobre la realeza. Pero esto, amigos, no era un simple chisme. Era el inicio de una posible crisis constitucional. Levin no gritó, no dramatizó, no buscó el titular fácil. Simplemente, con una claridad devastadora, planteó la duda que podría hacer temblar los cimientos de la corona, una institución construida sobre un único pilar inquebrantable: la certeza de la línea de sangre. La historia de Inglaterra está empapada en sangre derramada por disputas de sucesión, desde la anarquía del siglo XII hasta la Guerra de las Dos Rosas. La corona no tolera la ambigüedad. El estudio de televisión quedó en un silencio sepulcral, pero las redes sociales hicieron exactamente lo contrario. Explotaron. La gente estaba flipando. La bomba de Angela Levin no era solo una noticia, era una declaración de guerra contra la narrativa cuidadosamente construida por Harry y Meghan, la de dos víctimas que solo querían ser queridas. Ahora de repente se enfrentaban a una pregunta que no podían ignorar ni despachar con su habitual retórica de victimismo. La pregunta no era si la prensa era injusta o si la familia real era insensible. La pregunta era mucho más fundamental, mucho más peligrosa. ¿Estaban ocultando algo sobre el nacimiento de sus propios hijos? La pregunta de Angela Levin fue quirúrgica en su simplicidad. ¿Por qué Harry y Meghan no siguieron ni uno solo de los protocolos tradicionales de nacimiento real? Imagina, durante siglos, cada nacimiento real ha sido un evento público documentado con una precisión casi obsesiva, no por capricho, sino porque la sucesión dinástica lo exige. Históricamente, hasta el ministro del Interior británico estaba presente para dar fe del nacimiento y evitar cualquier suplantación. Ana Bolena dio a luz a Isabel I ante una multitud de testigos. Aunque esa tradición se abandonó con el tiempo, la transparencia siguió siendo sagrada. Boletines médicos firmados por los doctores, anuncios inmediatos desde el palacio y la icónica foto en las escaleras del hospital, un ritual moderno que conectaba a la monarquía con su pueblo. Diana lo hizo. Kate lo hizo 3 veces, apareciendo ante las cámaras horas después de dar a luz, una imagen de deber y continuidad. Era un pacto no escrito, pero con Archie y Lilibet todo eso se desvaneció. En su lugar obtuvimos secretismo. Fotos granuladas y fuertemente controladas, donde los embarazos parecían aparecer y desaparecer como atrezo en un plato de cine. Ubicaciones de nacimiento confusas, cronogramas que cambiaban como arena movediza y un silencio tan atronador que dolía. Levin lo expuso con una lógica aplastante: la privacidad no significa borrar toda evidencia. La privacidad no implica declaraciones contradictorias, bautizos secretos con listas de invitados ocultas y la ausencia de los rituales que validan un nacimiento real a ojos del público. Eso no es privacidad, es secretismo, y el secretismo en el mundo de la realeza es el caldo de cultivo perfecto para la sospecha. La gente empezó a preguntarse: ¿qué intentaban ocultar con tanto ahínco? La duda ya no era una teoría conspirativa relegada a los foros oscuros de Internet, ahora era una pregunta legítima en el debate público lanzada al aire en prime time. Ya no se trataba de si Meghan era tratada de forma justa o no, la conversación había pivotado hacia algo mucho más tangible y mucho más grave. La ausencia de esa foto en las escaleras del Lindo-Win, que en su momento fue defendida como un acto de empoderamiento feminista, ahora, bajo esta nueva luz, parecía algo completamente distinto.
Parecía la primera de muchas piezas de un rompecabezas que nadie había sabido armar hasta ahora. La respuesta de Harry no fue la de un soldado entrenado en Sandhurst, ni la de un príncipe sereno que el mundo alguna vez adoró. Fue la de un animal acorralado. En lugar de ofrecer con calma la única prueba simple que podría haber terminado con los susurros para siempre, registros médicos, documentación del hospital, cualquier cosa, Harry hizo lo que ahora hace mejor: amenazó con demandar. Fue una reacción de rabia instantánea, visceral y salvaje. Fuentes cercanas afirman que a las pocas horas de la emisión de Levin, su equipo legal ya había redactado múltiples cartas de cese y desistimiento, alegando difamación y acoso, y amenazando con acciones legales inmediatas. Se dice que el príncipe, en su mansión de Montecito, estaba fuera de sí, gritando que era una campaña de desprestigio orquestada y que no se detendría hasta destruir a quienes se atrevieran a cuestionar a su familia. La gente estaba flipando. El hombre que había exigido transparencia a su propia familia, que había construido su nueva identidad sobre la base de contar su verdad, ahora respondía a una pregunta legítima con la amenaza de un bozal legal. No entendía, o se negaba a entender, una verdad fundamental de la guerra mediática, una máxima tan antigua como la propia prensa: las amenazas legales no matan los rumores, los alimentan. Los convierten en noticia de portada, les dan credibilidad. En el momento en que Harry envió a los abogados, la opinión pública no se inclinó hacia la simpatía, sino hacia la sospecha. La gente no pensó: pobre Harry protegiendo a su familia. Pensaron: ¿qué está tratando de ocultar con tanto esfuerzo? Porque cuando un hombre no tiene nada que ocultar, no envía abogados, envía pruebas. Y esa es la única cosa que Harry y Meghan se han negado a proporcionar durante 5 largos años. Es lo que en comunicación de crisis se conoce como el efecto Streisand. El intento de ocultar o censurar una información solo consigue que ésta reciba una publicidad masiva. Y Harry, con su reacción desmedida, acababa de verter un bidón de gasolina sobre las brasas que Angela Levin había encendido. Muy bonito, sí señor. El fuego estaba a punto de volverse incontrolable. Mientras Harry se revolvía como un hombre en llamas, Meghan, la autoproclamada reina guerrera, no aparecía por ninguna parte. Su silencio era ensordecedor. Se mantuvo distante, calculadora, dejando que su marido recibiera todas las balas. Se deslizó silenciosamente hacia las sombras, como si observara desde la distancia cuánto daño recibiría él antes de decidir si debía intervenir. Para muchos esto no parecía una asociación, parecía un abandono estratégico. Durante años, Meghan ha sido la estratega y Harry el soldado de a pie, el ariete emocional que ejecuta sus planes. Pero ahora el campo de batalla era legal, brutal y estaba empapado en siglos de protocolo real, un terreno que Harry desconocía por completo y parecía desesperadamente superado. No daba la imagen de un padre protector defendiendo la dignidad de sus hijos. Daba la imagen de una celebridad en pánico, desesperada por enterrar algo que se negaba a permanecer enterrado. Fuentes de Montecito susurraban que Meghan estaba en modo de gestión de crisis, pero no de apoyo emocional. Su preocupación, decían, no era el estado mental de Harry, sino el daño a la marca. Hablaba con publicistas y abogados sobre la óptica del asunto, sobre cómo la ira de Harry los hacía parecer inestables y culpables. ¿Fue amor o fue simplemente cálculo? La pregunta flotaba en el aire de California. Mientras Harry luchaba por su honor, Meghan parecía estar luchando por su imperio, y en esa batalla su marido parecía ser un peón prescindible. Esta dinámica recordaba a otras parejas de poder en la historia, donde la ambición de uno a menudo eclipsaba la lealtad hacia el otro. Pensemos en la relación entre el emperador Justiniano y Teodora. Ella, una estratega brillante que a menudo operaba desde las sombras, permitiendo que su marido fuera la cara pública de sus ambiciones compartidas. La diferencia, claro, es que Teodora salvó el trono de Justiniano durante los disturbios de Nicea. En Montecito, sin embargo, no parecía haber ningún intento de rescate. Meghan, la maestra de la narrativa, la mujer que había guionizado cada paso de su salida de la familia real, parecía haber abandonado a su protagonista en medio del acto más crítico. Angela Levin no se detuvo. En una entrevista de seguimiento, con esa sonrisa tranquila y casi abuelita que se había convertido en su arma más letal, duplicó la apuesta. Si el príncipe Harry cree que demandar a todo el mundo silenciará la verdad, dijo con una calma exasperante, está muy equivocado. Solo hace que la gente se pregunte qué es lo que está tratando de ocultar. Esa frase fue como una bomba de racimo. Reconfiguró toda la narrativa. Harry ya no era la víctima de la intrusión de la prensa, era una figura poderosa que intentaba amordazar la verdad. Era exactamente la historia que había pasado años luchando por enterrar, la acusación de hipocresía, y ahora estaba en todas partes.
Los analistas legales comenzaron a aparecer en televisión, explicando el brutal concepto de Discovery en los litigios de Estados Unidos, un proceso por el cual ambas partes pueden solicitar pruebas a la otra. Si Harry demandaba, se arriesgaba a que un juez ordenara la publicación de los mismos documentos que supuestamente intentaba ocultar. Era una trampa legal perfecta, una especie de horca de la que no se podía escapar, y Harry parecía haber caminado directamente hacia ella con los ojos cerrados. Mientras tanto, la propia Angela se volvía más poderosa. Sus libros se dispararon en las listas de ventas. Su número de seguidores en redes sociales explotó. Se convirtió en la comentarista real más solicitada del planeta. Estaba prosperando gracias al caos de Harry. Y él, atrapado en su propia rabia, parecía no darse cuenta de que cada movimiento furioso que hacía solo la hacía más fuerte a ella y a él más débil. Era una dinámica de poder fascinante y terrible. Él, un príncipe de sangre con recursos casi ilimitados, estaba siendo superado estratégicamente por una mujer armada solo con palabras y una profunda comprensión de la psicología de su oponente. Ella sabía que la mayor debilidad de Harry no era la prensa, sino él mismo, su impulsividad, su necesidad de controlar la narrativa y su incapacidad para ver que a veces la mayor muestra de fuerza es el silencio. Para entender la magnitud de la crisis hay que entender una cosa. La monarquía no es una marca de estilo de vida, no es una franquicia de Netflix ni un perfil de Instagram cuidadosamente seleccionado. Es una institución constitucional construida enteramente sobre la legitimidad, sobre la certeza absoluta de la línea de sangre. Si esa certeza se agrieta, aunque sea ligeramente, toda la estructura se tambalea. Por eso, como señaló Levin, los nacimientos reales siempre han seguido procedimientos rígidos. No es teatro. Es la ley de sucesión. La ley de sucesión a la corona de 2013, que modernizó muchas reglas, no cambió el requisito fundamental, que un heredero debe ser descendiente biológico del monarca anterior, nacido dentro del matrimonio. El secretismo de los Sussex no era solo un desaire a la tradición, era un desafío directo a la única regla que mantiene unida a la monarquía. La historia de Inglaterra está plagada de guerras y crisis provocadas por dudas sobre la legitimidad. La Guerra de las Dos Rosas se libró durante 30 años por reclamaciones de sangre rivales entre la Casa de Lancaster y la Casa de York. Enrique VIII desgarró el país y rompió con Roma en su desesperada búsqueda de un heredero varón legítimo, un acto que cambió la historia de Europa para siempre. La corona no sobrevive a la incertidumbre. Y ahora, por primera vez en la era moderna, esa incertidumbre había sido plantada en el corazón de la línea de sucesión. Muy bonito, sí señor. El problema para Harry es que no se puede tener ambas cosas. No se puede reclamar un lugar privilegiado en la línea de sucesión y al mismo tiempo tratar los protocolos que garantizan esa legitimidad como un menú a la carta del que solo se eligen las partes que convienen. Al rechazar la transparencia no estaban simplemente pidiendo privacidad, estaban, sin saberlo o quizás sabiéndolo muy bien, jugando con el fundamento mismo de la institución que les dio su estatus. Y ese es un juego que históricamente nunca ha terminado bien para nadie. La imagen es icónica, una nueva madre real, agotada pero radiante, presentando a su heredero al mundo en las escaleras del ala lindo del Hospital St. Mary. La princesa Diana lo hizo con William y Harry, envuelta en vestidos holgados que no ocultaban la realidad posparto. Kate Middleton lo hizo con George, Charlotte y Louise, sonriendo valientemente a un centenar de cámaras apenas horas después de dar a luz. Era más que una sesión de fotos, era un acto de transparencia, un ritual que reafirmaba el contrato entre la corona y su pueblo. Aquí está vuestro futuro, parecía decir la imagen. Somos como vosotras, pero con tiaras. Meghan se saltó todo eso, cada paso. Al principio el público le concedió el beneficio de la duda. Quizás quería privacidad, quizás estaba ansiosa, quizás la prensa era demasiado dura. Pero la privacidad no significa un vacío de información. La privacidad no explica los comunicados contradictorios, la negativa a nombrar a los padrinos, un acto que rompía con siglos de tradición, o el hecho de que el certificado de nacimiento de Archie fuera corregido silenciosamente meses después para eliminar los nombres de pila de su madre y añadir su título Princesa del Reino Unido. Un movimiento que muchos vieron como una obsesión por el estatus. Cada una de estas acciones por sí sola podría ser una simple excentricidad de una pareja que busca su propio camino, pero juntas pintaban un patrón preocupante de ofuscación. La gente empezó a comparar. Las fotos de Kate claramente después de dar a luz con las de Meghan, que para muchos parecían más un asesinato
sesión de moda perfectamente iluminada que un momento histórico. Empezaron a preguntarse por qué una familia que vive de la imagen parecía tan decidida a ocultar las imágenes más importantes de todas. La ausencia de esa foto en las escaleras se convirtió en un símbolo no de modernidad, sino de un muro de secretismo que nadie entendía. Era como si quisieran los privilegios de la realeza, el estatus y los títulos, pero sin ninguna de las responsabilidades que los acompañan, incluyendo la más básica de todas: ser vistos por el pueblo al que un día podrían servir. Mientras la tormenta mediática rugía, el Palacio de Buckingham permanecía en un silencio sepulcral. Ni comunicados, ni desmentidos, ni una sola palabra de apoyo. Y ese silencio decía más que 1000 discursos. Señalaba que el palacio por una vez no iba a salir al rescate de Harry. Fuentes internas, esos amigos del palacio que hablan convenientemente con la prensa, dejaron caer con una frialdad escalofriante que el rey Carlos y el príncipe William no intervendrían. Él creó este desastre, que lo limpie él, habría dicho una fuente de alto rango. Aquello dolió, porque a pesar de todo su desafío, Harry parece anhelar todavía la red de seguridad real, y ahora se la habían quitado. El mensaje era claro: has cruzado demasiadas líneas. Has comercializado tu conexión real mientras atacabas a la institución que te la dio. Estás solo. Para la maquinaria del palacio, la situación era una vindicación silenciosa. Durante años habían sido acusados por Harry de ser insensibles y conspiradores, de operar en las sombras. Ahora, el comportamiento errático del príncipe y su reacción desmedida a las preguntas de Levin les daban la razón sin tener que mover un dedo. Sin decir una palabra, el palacio estaba ganando la guerra de la opinión pública simplemente dejando que Harry se destruyera a sí mismo. Era una estrategia pasivo-agresiva, muy británica y absolutamente devastadora. El famoso lema de la difunta reina, nunca te quejes, nunca des explicaciones, estaba siendo ejecutado a la perfección. La institución, esa maquinaria que Harry y Meghan habían descrito como torpe y anticuada, demostraba tener una memoria muy larga y una capacidad infinita para la paciencia. Sabían que no necesitaban contraatacar, solo tenían que esperar a que su oponente, cegado por la rabia, cometiera un error fatal. Y Harry se lo estaba sirviendo en bandeja de plata. Lo que comenzó como un segmento en un programa de noticias se convirtió rápidamente en un huracán en las redes sociales. Los hashtags Angela exposes Harry y Royal Scandal se dispararon en las listas de tendencias. Clips de los comentarios de Levin fueron editados, subtitulados y compartidos por miles de personas. Un post viral incluso ralentizó el metraje fotograma a fotograma para captar la microsonrisa en el rostro de Angela cuando dijo: está intentando reescribir la narrativa a través de los tribunales otra vez. La gente estaba flipando. El debate ya no se limitaba a los círculos de seguidores de la realeza. De repente todo el mundo tenía una opinión. Los memes eran salvajes. Unos mostraban a Harry escondido debajo de una mesa cada vez que Angela aparecía en la tele. Otros lo mostraban con un cartel que decía «Te demandaré». La narrativa que Angela Levin había creado era tan poderosa porque era simple y resonaba con una sospecha preexistente. El público, que había observado durante años las inconsistencias y el secretismo de los Sussex, finalmente sintió que alguien con credibilidad estaba diciendo lo que ellos pensaban. Pasó de ser un chisme a ser una conversación seria. La gente no solo se preguntaba si era verdad, sino que empezaba a debatir las consecuencias si lo fuera. El salseo había alcanzado un nivel constitucional. Ya no era una cuestión de si te caían bien o mal los Sussex, era una cuestión de la integridad de una institución milenaria. Y en el centro de todo, Angela Levin, con su sonrisa serena, se había convertido en la improbable Juana de Arco de los escépticos de la realeza. La voz que se atrevía a cuestionar al príncipe que se había autoproclamado el único portador de la verdad. Claro que sí, guapi. El castillo de naipes que los Sussex habían construido con tanto cuidado, una carta de victimismo aquí, una de superioridad moral allá, empezaba a tambalearse peligrosamente, y todo por una pregunta, lanzada con la calma de quien sabe que no necesita gritar para ser escuchada. Lejos de retroceder ante la reacción furiosa de Harry, Angela Levin se sentó para otra entrevista en un canal de la competencia. Con la misma compostura, la misma sonrisa serena, asestó el golpe de gracia. Miró directamente a la cámara y, sin dudarlo, pronunció el nombre del bufete de abogados que, según ella, manejaba discretamente lo que describió como la cruzada legal secreta de Harry. Los espectadores casi pudieron oír el jadeo colectivo que resonó en los salones de toda Gran Bretaña. Ya no era una acusación vaga.
Era un dato específico y verificable. Angela no solo había lanzado la bomba, sino que ahora estaba dibujando un mapa del cráter. Afirmó que el litigio no era un caso menor de difamación como muchos asumían. Supuestamente implicaba que Harry intentaba suprimir comunicaciones internas dañinas que podrían, en sus palabras, desafiar fundamentalmente su versión de la historia. Esa frase, desafiar su versión de la historia, fue dinamita pura. Significaba que Harry no solo estaba demandando por su reputación, estaba intentando enterrar algo. Y la mera idea de un miembro de la realeza ocultando pruebas secretas es un escándalo que hace que los tabloides entren en un frenesí depredador, como tiburones que huelen sangre. Era jaque mate. Había arrinconado a Harry. Legalmente no podía demandarla sin arriesgarse a que esa misma demanda se convirtiera en la puerta a través de la cual esos supuestos documentos secretos pudieran hacerse públicos. Era una trampa, una obra maestra de la guerra mediática. Ella había dicho lo suficiente como para encender un incendio forestal, pero no lo suficiente como para ser legalmente vulnerable. Consiguió los titulares, la atención y dejó a Harry en medio de las cenizas, sosteniendo nada más que su rabia y un teléfono con el que presumiblemente gritaba a sus abogados. El castillo de naipes se venía abajo y Angela Levin acababa de quitar la carta que sostenía toda la estructura. El escándalo alcanzó un nuevo nivel de gravedad cuando la conversación pasó de los tabloides a los despachos de abogados. Gracias a la bomba de Angela Levin, las sospechas ya no eran susurros en foros oscuros. Se habían convertido en un debate público. Abogados constitucionalistas, según se informa, comenzaron a discutir si en caso de que se demostrara la implicación de un vientre de alquiler o una adopción, Archie y Lilibet podrían siquiera permanecer en la línea de sucesión. Que esto quede claro. Ya no hablamos de revistas del corazón, hablamos de una crisis constitucional. La ley de sucesión es explícita. Si sus nacimientos no fueron debidamente documentados, si el palacio no puede probar con certeza legal que son hijos biológicos de Harry y específicamente nacidos de Meghan, tal y como exige la ley, sus lugares en esa línea sagrada podrían evaporarse como el humo. Y por eso Harry estaba en modo de colapso total. Porque todos los contratos de Netflix, los acuerdos de marca y los sueños de podcast del mundo no significan nada si la corona decide silenciosamente que tus hijos no son realmente parte de la línea de sangre real. Esa es la razón de esa rabia tan salvaje, tan desquiciada. No solo está luchando por su familia, está luchando por toda su identidad y por el imperio desmoronado que él y Meghan han construido sobre esa conexión real. La amenaza ya no era sobre su imagen, era sobre su legado. De repente, el príncipe, que había renunciado a sus deberes para proteger a su familia, se encontraba en una posición en la que sus propias acciones podrían despojar a sus hijos de su herencia más fundamental. No la riqueza ni la fama, sino su lugar en la historia, su conexión con 1000 años de monarquía. Era una ironía brutal, una tragedia de proporciones casi shakespearianas. El hijo rebelde, en su intento de forjar un nuevo destino, podría haber borrado inadvertidamente el de sus propios herederos. Detrás de las puertas de la mansión de Montecito, el pánico era palpable, pero no era un pánico familiar, era un pánico corporativo. Una vecina susurró a la prensa que Meghan había estado llamando a consultores de relaciones públicas sin parar, gritando sobre la óptica del asunto. Según se informa, le dijo a un asesor: «No podemos dejar que ella destruya la marca de esta manera». Harry parece un desquiciado. La marca, esa era la palabra que seguía apareciendo una y otra vez. Porque esto ya no era solo un drama legal, se trataba de la marca Sussex, el imperio que habían construido sobre una victimización cuidadosamente seleccionada y una superioridad moral autoproclamada. Si la narrativa de Angela Levin se consolidaba, ese imperio podría desmoronarse como una galleta rancia. Incluso los ejecutivos de Netflix, generalmente las personas más discretas del mundo, estaban monitoreando la situación en silencio. Traducción: se preguntaban si habían apostado cientos de millones a una pareja cuya credibilidad podría estar colapsando en tiempo real. Un informante anónimo supuestamente dijo: «Nadie quiere estar asociado con una bomba de relojería». La crisis no amenazaba solo su estatus real, sino también su sustento financiero. La jaula dorada que habían construido para ellos mismos en California, lejos de la maquinaria de la monarquía, de repente parecía muy frágil. Habían cambiado una institución por otra, la corona por Hollywood, y descubrían que las reglas del juego, aunque diferentes, eran igual de brutales. En la monarquía, la moneda de cambio es la sangre y el deber. En Hollywood es la percepción y la rentabilidad. Y en ambos frentes, los Sussex estaban perdiendo terreno a una velocidad alarmante.
Su valor no residía en su talento como productores o en su carisma como celebridades, sino en su conexión con una institución milenaria. Si esa conexión se revelaba como fraudulenta o incluso simplemente cuestionable, ¿qué valor les quedaba? Eran como Ícaro, volando demasiado cerca del sol de la fama, y sus alas de cera, hechas de títulos y victimismo, empezaban a derretirse. La presión comenzó a pasarle factura a Harry de una manera visible y alarmante. Informantes afirmaban que se había obsesionado con descubrir quién había filtrado los detalles de la supuesta demanda a Angela. Algunos dicen que incluso exigió al personal que entregara sus teléfonos para una revisión forense. Un ex asistente le dijo a un tabloide: está paranoico, cree que todo el mundo lo está traicionando. No confía en nadie en este momento. Su mundo, que una vez fue el escenario global, se había reducido a los pasillos de su mansión, donde veía traidores en cada sombra. La ironía era palpable. El príncipe, que acusó a su familia de operar como una institución secreta y paranoica, ahora parecía estar haciendo exactamente lo mismo, cazando topos y exigiendo una lealtad absoluta. Se dice que acusó a varios amigos cercanos de haber alimentado a Angela con información e incluso amenazó con cortar el contacto con cualquiera que no lo defendiera públicamente. Meghan, según las fuentes, le suplicaba que mantuviera la calma, advirtiéndole que cada arrebato de ira solo alimentaba la imagen que Angela pintaba de él como alguien inestable. Pero Harry no escuchaba. Ya estaba redactando furiosas declaraciones para enviar a través de su equipo de relaciones públicas, declaraciones que irónicamente solo atraerían más atención a las afirmaciones de Angela. Su mundo se encogía y él mismo estaba construyendo los muros. La jaula dorada de Montecito, que supuestamente era su santuario de libertad, se estaba convirtiendo en una cámara de eco de su propia paranoia. Ya no era un príncipe en el exilio, era un rey en un castillo asediado, viendo enemigos en sus propios consejeros. Esta espiral paranoica no es infrecuente en figuras públicas bajo un escrutinio intenso. Pensemos en el Richard Nixon de los últimos días, grabando obsesivamente conversaciones en la Casa Blanca, convencido de que todos conspiraban en su contra. Cuando la presión es insoportable, la mente a menudo crea monstruos para justificar el asedio. Para Harry, el monstruo tenía un nombre: Angela Levin. Pero el verdadero enemigo, como suele ocurrir, estaba mucho más cerca. Y entonces llegó la humillación final, la traición que más duele porque viene desde dentro de tu propio campamento. Uno de los supuestos aliados de Harry, un amigo anónimo que a menudo habla con la prensa en su nombre, de repente se volvió contra él. Le dijeron al periódico The Times que la obsesión legal de Harry lo estaba destrozando y que no puede ver que cada nueva demanda lo hace parecer menos creíble. Esa traición fue profunda. Porque cuando las filtraciones comienzan a venir de tu propio círculo es cuando el barco realmente se está hundiendo. Los informes dicen que Harry explotó cuando leyó el artículo. Se sintió abandonado y apuñalado por la espalda. ¿Quién había sido? Un amigo de la infancia, un nuevo contacto de Hollywood. La paranoia se intensificó. Se dice que el incidente provocó una fractura en su ya reducido círculo de confianza. Ya no se trataba de una guerra contra la prensa o la monarquía, ahora era una guerra civil dentro de su propia fortaleza. La soledad del príncipe exiliado nunca había sido tan evidente. Atrapado en su jaula dorada de Montecito, rodeado de un personal pagado y de amigos cuya lealtad ahora era dudosa, Harry estaba más aislado que nunca. La maquinaria que él mismo había puesto en marcha ahora se volvía en su contra, y las voces de advertencia venían de aquellos a quienes alguna vez llamó amigos. Es el clásico patrón del líder en decadencia, como el rey Lear de Shakespeare, que destierra a la única hija que le es leal y confía en las que lo traicionan. Harry parecía incapaz de distinguir a los aliados de los aduladores. Su juicio, nublado por la rabia y el resentimiento, lo estaba llevando a tomar decisiones cada vez más autodestructivas. Y mientras tanto, su círculo íntimo, viendo el inminente naufragio, comenzaba a saltar por la borda, filtrando historias a la prensa para salvar su propia reputación. El príncipe, que solo quería ser querido, se estaba quedando, irónicamente, completamente solo. La historia cruzó el Atlántico y aterrizó en los programas de entretenimiento estadounidenses, pero el tono no fue de simpatía, fue brutal. Un comentarista de un popular programa matutino se burló de que Harry parecía estar demandando a todo el mundo, pero siendo culpable de todo. Un presentador del Reino Unido bromeó abiertamente diciendo que Harry podría necesitar abrir un GoFundMe para su adicción legal. Fue el tipo de cobertura burlona que le golpea donde más le duele, su imagen como el príncipe agraviado pero digno. Para alguien tan obsesionado con la imagen como Harry, el ridículo es peor que el odio.
El odio puede enmarcarlo como envidia, como la reacción de los haters a su supuesta grandeza. Pero el ridículo es fatal. Destruye la autoridad moral que ha intentado construir con tanto esmero. Un columnista político escribió una frase que lo resumía todo. Harry acusó una vez a la familia real de operar como una institución secreta y ahora parece estar haciendo exactamente lo mismo. Quizás la monarquía no está solo en la sangre, está en el comportamiento. Esa línea se hizo viral, fue citada en memes, en TikToks y en monólogos de programas nocturnos. En cuestión de días, todo Internet se reía de la hipocresía de Harry. El príncipe que había huido para escapar del drama ahora se estaba ahogando en él, y el mundo entero tenía un asiento en primera fila para ver el espectáculo. Había perdido el control de su propia historia, una historia que había gastado millones en vender a través de libros, documentales y entrevistas. Ahora, la única narrativa que importaba era la que Angela Levin había puesto en marcha, y en esa historia él no era el héroe trágico. Era el bufón. Las cosas alcanzaron un punto álgido cuando Angela hizo su movimiento más audaz hasta el momento. Apareciendo en la radio en directo, insinuó que si los tribunales fallaban en contra de Harry en esta demanda secreta, las consecuencias podrían implicar revelaciones sobre los títulos de sus hijos y su situación legal. Esa frase activó alarmas de nivel nuclear. Arrastró a Archie y Lilibet directamente al escándalo. Una línea que siempre se había considerado sagrada, incluso entre los críticos más feroces. En cuestión de minutos, los titulares gritaban: Angela Levin insinúa que los hijos podrían verse afectados por la demanda de Harry. No importaba que estuviera especulando. El daño estaba hecho. Meghan, según se informa, perdió los estribos. Según una fuente, arrojó su teléfono al otro lado de la habitación y ordenó a sus abogados que acabaran con Angela Levin. Se habló de presentar una demanda por difamación contra ella, pero el equipo legal aparentemente advirtió que hacerlo permitiría que las afirmaciones de Angela fueran examinadas a fondo en un tribunal abierto, convirtiendo esencialmente la especulación en pruebas bajo juramento. Había empujado a la pareja a un rincón y la única salida era arriesgarse a una exposición aún mayor. Era una clase magistral de guerra mediática y Angela estaba jugando para ganar, sin importarle a quién se llevara por delante. Había cruzado una línea roja, pero lo había hecho con una habilidad estratégica que dejaba a los Sussex sin buenas opciones. Si la ignoraban, la insinuación quedaría flotando en el aire, envenenando la percepción pública de sus hijos. Si la demandaban, corrían el riesgo de abrir la caja de Pandora que tan desesperadamente querían mantener cerrada. Era una situación sin salida, un dilema diabólico diseñado por una experta en el arte de la provocación calculada. Angela no solo estaba informando sobre la historia, se había convertido en la historia, la antagonista perfecta en el drama que los propios Sussex habían creado. Ignorando las súplicas de sus asesores, Harry decidió ir a la guerra total. Su equipo comenzó a redactar discretamente lo que llamaron una demanda de reputación, dirigida no solo a Angela Levin, sino a varios medios que habían cubierto sus afirmaciones. No iba a ser una respuesta selectiva. Era tierra quemada, quería medidas cautelares, daños y perjuicios, retractaciones, todo el arsenal legal. Pero aquí está la devastadora ironía. En su desesperación por demostrar que Angela estaba equivocada, Harry estaba a punto de demostrar que tenía razón, porque presentar una demanda tan amplia significaba que tendría que revelar documentos privados como prueba, comunicaciones internas, contratos, registros financieros y, lo peor de todo, el papeleo legal que podría finalmente confirmar la demanda secreta a la que Angela se había referido. Sus abogados le advirtieron que era una trampa. Se le recordó que el proceso de Discovery podría exponer mucho más de lo que protegía. Uno de ellos fue oído diciendo: si esto llega a los tribunales, todo sale a la luz. Todo. A Harry no le importó. Quería venganza, no razón. Así que las cartas de amenaza legal salieron y la prensa estalló. El contragolpe fue instantáneo y salvaje. Prince Harry declara la guerra a Angela Levin. Armagedón legal. Harry planea silenciar a sus críticos. Los titulares eran despiadados y los comentaristas se mofaban de un príncipe de piel fina, arrogante y crónicamente incapaz de leer la situación. Un analista legal señaló secamente: si quieres evitar que la gente haga preguntas, lanzar una demanda de alto perfil no es la manera de hacerlo. Incluso Hollywood, generalmente silencioso sobre el drama real, comenzó a distanciarse. Un ejecutivo de estudio que había trabajado con Meghan bromeó: según se informa, no hacemos negocios con granadas activas. Harry, en su intento de controlar la narrativa, había perdido completamente el control de sí mismo, convirtiéndose en una caricatura del mismo poder opresivo que afirmaba despreciar. El golpe más duro, sin embargo, vino de Gran Bretaña.
El palacio de Buckingham, que había permanecido fríamente en silencio durante todo el caos, de repente dejó saber a través de amigos del palacio que no ofrecerían a Harry ningún apoyo institucional en su cruzada legal. El mensaje era sutil pero devastador. Está solo. Y para Harry, que siempre se ha apoyado en la sombra de la monarquía, incluso mientras la despreciaba públicamente, ese fue el punto de quiebre emocional. Testigos lo describieron como derrumbándose. Según se informa, le dijo a un amigo entre copas: «Me han abandonado todos, están dejando que Angela nos destruya». Pero lo que Harry no entendía, o se negaba a ver, era que Angela no lo estaba destruyendo, se estaba destruyendo a sí mismo. Cada furiosa amenaza legal que enviaba solo confirmaba la sospecha del público de que estaba ocultando algo catastrófico. Cada arrebato de ira se convertía en nuevo forraje para los tabloides. Cada intento de acallar la historia solo le insuflaba nueva vida. Se había convertido en una profecía autocumplida, un ciclo de rabia y reacción que él mismo alimentaba, atrapado en una guerra que no podía ganar sin detonar sus propios secretos. Había quemado todos sus puentes, primero con su familia y ahora con el público. La imagen del príncipe del pueblo, el heredero del carisma de su madre Diana, se había hecho añicos, reemplazada por la de un hombre amargado y litigioso, perdido en el desierto de su propia creación. Era una caída trágica, la de un niño roto que en su búsqueda de sanación había acabado rompiendo todo lo que tocaba. Mientras Harry se desmoronaba, Angela interpretaba el papel de la tranquila portadora de la verdad a la perfección. Se negaba a parecer nerviosa. En las entrevistas sonreía dulcemente, casi como una abuela, mientras pronunciaba frases que golpeaban como cuchillos. «No digo las cosas a la ligera», le dijo a un presentador. «Y solo revelo lo que puedo respaldar». Esa única frase detonó en las redes sociales como una granada. ¿Qué podía respaldar? ¿Qué pruebas tenía? De repente, la narrativa volvió a cambiar. Ya no se trataba de si Angela mentía, se trataba de cuándo revelaría sus pruebas. Y si eso no fuera suficiente, el Parlamento comenzó a husmear. En un movimiento que sumió al Palacio de Buckingham en un pánico silencioso, un grupo de parlamentarios comenzó a hacer preguntas sobre si los títulos reales podrían ser revocados legalmente, si alguna vez se probara que los herederos los habían obtenido bajo circunstancias tergiversadas. Era una declaración vaga y deliberadamente cautelosa, pero todos sabían lo que significaba. Estaban hablando de Archie y Lilibet. El hecho de que los legisladores estuvieran ahora rondando este escándalo convirtió la guerra personal de Harry en una constitucional. El juego había cambiado. Ya no era una batalla de relaciones públicas, era una cuestión de Estado. La maquinaria del poder, mucho más grande y antigua que cualquier celebridad de Hollywood, comenzaba a moverse lentamente, y en sus engranajes, el futuro de la línea de sucesión de los Sussex pendía de un hilo muy fino. Angela Levin, desde un simple plató de televisión, había conseguido lo que parecía imposible: hacer que el Parlamento británico se interesara por los secretos de Montecito. Mientras Harry se hundía, Angela solo se hacía más poderosa. Las ventas de sus libros se dispararon, su seguimiento en redes sociales explotó. Se convirtió en la comentarista real más solicitada del planeta, consiguiendo entrevistas en horario de máxima audiencia y acuerdos de 6 cifras. Estaba prosperando gracias a su caos. Y Harry, él se quedó con tierra quemada, aliados alienados, una reputación implosionando y una guerra legal que no podía ganar. Era el tipo de colapso poético que solo podría ocurrirle a alguien que una vez lo tuvo todo y ahora se encontraba sobre las ruinas de su propia creación. Angela no solo había ganado la batalla, había redefinido el campo de batalla. Había demostrado que en la era moderna la credibilidad no la otorga un título real, sino la percepción de la verdad. Y ella, con su calma implacable, se había posicionado como la única persona en esta saga que parecía decirla. La maquinaria que le encumbró a ella fue la misma que él usó para castigar a otros, la maquinaria de la atención mediática, y ahora él estaba atrapado en sus engranajes. Muy bonito, sí señor. Se había convertido en el rey Midas al revés. Todo lo que tocaba, en lugar de convertirse en oro, se convertía en un escándalo. Y Angela Levin, la reina del caos que él mismo había coronado, estaba sentada en su trono, observando cómo ardía el reino de su enemigo. El verdadero infierno aún estaba por llegar. Justo cuando Harry se preparaba para presentar finalmente su demanda, Angela Levin insinuó que podría estar a punto de revelar los mismos documentos que él había estado tratando tan desesperadamente de ocultar. Un productor de un canal de noticias filtró que Angela había comentado fuera de cámara que tenía información aún más explosiva sobre las batallas de Harry entre bastidores y que solo estaba decidiendo cuándo soltarla.
Esto no era solo una amenaza, era una tortura psicológica. Mantenía a Harry y a su equipo en un estado constante de pánico, sin saber qué vendría después ni desde dónde. ¿Tenía realmente los documentos? ¿O era el farol de una jugadora de póker maestra? Nadie lo sabía, y esa incertidumbre era casi peor que la revelación misma. El miedo a lo desconocido paralizó al equipo de los Sussex. ¿Cómo podían contraatacar algo que no sabían qué era? Angela había convertido la información en un arma de disuasión masiva. No necesitaba mostrar sus cartas, solo necesitaba que el mundo supiera que las tenía. Esta táctica, la amenaza velada, es tan antigua como la guerra misma. En el arte de la guerra, Sun Tzu escribe: el supremo arte de la guerra es someter al enemigo sin luchar. Angela no necesitaba luchar, solo tenía que hacerle creer a Harry que tenía un arsenal nuclear listo para ser lanzado. Y Harry, reactivo e impulsivo, mordió el anzuelo, preparándose para una guerra total, mientras Angela, con una calma digna de un general veterano, simplemente observaba cómo su oponente se agotaba en su propia ansiedad. La presión psicológica era inmensa y cada día que pasaba sin que la bomba cayera era un día más de agonía para el príncipe en su jaula de oro. Lo que había comenzado como la revelación de Angela Levin en televisión ahora amenazaba con derrumbar todo el castillo de naipes de los Sussex. Las demandas que Harry una vez había pregonado como victorias ahora parecían cortinas de humo desesperadas, diseñadas para distraer de problemas más profundos que acechaban bajo la brillante superficie de sus relaciones públicas. Y ahora, con el mundo finalmente uniendo las piezas del rompecabezas, la imagen cuidadosamente construida de Harry como un héroe herido había comenzado a colapsar. En Montecito, la atmósfera era, según se decía, salvaje. Harry se había vuelto completamente silencioso por radio, encerrándose en su despacho privado durante días. Meghan, siempre la estratega, lo instó a contraatacar, pero incluso ella parecía desconcertada. Esto no era solo mala prensa, era una crisis de credibilidad total. El silencio del Palacio de Buckingham hablaba por sí solo. Carlos, según los informantes, se sentía aliviado de que la verdad finalmente hubiera salido a la superficie. William, según se informa, estaba entretenido en privado, comentando a un amigo que Harry había construido una hoguera de demandas y luego se había rociado con gasolina. Brutal. Y mientras el palacio permanecía impasible en público, los medios británicos se abalanzaron con precisión salvaje. Titulares como "La hipocresía real expuesta y Levin derriba el mito" dominaban las portadas. Incluso los medios que antes simpatizaban con ellos parecían cambiar de rumbo, presentando a Harry como un cuento con moraleja, el príncipe que voló demasiado cerca del sol legal y se quemó. Las redes sociales se unieron, con el hashtag #SueMeghan como tendencia sarcástica, mientras los usuarios se burlaban de la notoria racha litigiosa de la pareja. Para Harry era la tormenta perfecta: humillación legal, reacción pública y una familia que se regodeaba discretamente en su caída. Angela Levin había hecho lo que ningún tabloide, ningún documental de Netflix y ninguna filtración del palacio había logrado. Había hecho añicos la ilusión. La historia de Harry y Angela Levin no es solo la historia de un príncipe y una periodista, es una parábola moderna sobre la verdad, la imagen y la autodestrucción. Es la historia de un hombre que huyó de una jaula dorada solo para construir una fortaleza de litigios y secretismo que ahora se ha convertido en su prisión. Angela Levin no destruyó a Harry, ella simplemente le tendió un espejo y él, en su rabia, lo rompió, cortándose con los pedazos. Al final lo que queda no es la victoria de una parte sobre la otra, sino la trágica imagen de un príncipe que lo tuvo todo y lo arriesgó por una guerra que nunca pudo ganar. Porque si algo nos enseña esta saga es que no puedes exigir transparencia a los demás mientras vives en la oscuridad. En los momentos finales de esa emisión que lo cambió todo, Angela sonrió a la cámara y dijo: "Y esto es solo el principio". Y con eso el mundo supo que la guerra de reputaciones no había hecho más que empezar. Harry ya no luchaba por su futuro, luchaba contra los fantasmas de su propio pasado, y esos son los únicos enemigos a los que nunca se puede derrotar con abogados. Se había convertido en una figura trágica, un príncipe triste, un niño roto que en su desesperada búsqueda de control lo había perdido absolutamente todo. Su historia nos invita a mirar con un ojo crítico esos rincones de la fama donde la imagen pública y el sufrimiento privado libran una guerra silenciosa. Y en esa guerra, como hemos visto, rara vez hay ganadores.